En los apuntes de esta semana vamos a hablar de 3 datos económicos en una columna que podría llamarse el costo real del déficit cero, o también podríamos ponerle como título la casta es el trabajo, ¿no? El ajuste es el trabajo. La industria frigorífica santafesina, y este es el primer dato, está produciendo, según los datos de la Cámara de Frigoríficos, hasta con un 20% de capacidad ociosa. Dice desde la Cámara que esto no es solo por la caída en el consumo per cápita, sino que también tiene que ver con la escasez de hacienda luego del periodo de sequía que generó que los ganaderos no tuvieran retención de vientres por la falta de pasto para la sequía, fueron liquidando vientres. Entonces hoy hay menos hacienda, pero lo principal, dicen, tiene que ver con esta cuestión del consumo marcado pronunciadamente desde diciembre. También hay que sumarle, dicen, que va a seguir escaseando el maíz, atento a lo que puede pasar con este fenómeno conocido como el fenómeno de la chicharrita, que está afectando el cultivo de maíz y que prevé que caiga la cosecha de maíz de lo que se tenía perspectiva, con lo cual se va a encarecer aún más el maíz, que es uno de los principales insumos que usan en los feedlot. ¿Qué dice en concreto la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados? Que el consumo de carne vacuna en el país cayó un 17,6% en el primer trimestre. La gente tiene dificultades para acceder al consumo de carne por los precios y por el contexto inflacionario en general, y entonces esto terminó inclusive repercutiendo en el consumo per cápita, que de acuerdo a esta misma entidad, en marzo indica un consumo de 42,6 kilos por año, lo que significa casi un 20%, 18% menos de carne come cada uno de los santafesinos en esta estadística que lleva desde siempre la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados. Y dicen, además, para concluir este primer dato, que a la merma de la faena hay que añadir, a la merma de la faena y a la merma también del consumo del mercado interno de la carne, hay que añadirle, y esta es la gran preocupación, los costos de la luz. Planteaban en un testimonio que una de las plantas frigoríficas que procesa 5.000 cabezas venía de pagar al cierre del año pasado 4 millones de pesos. En marzo ese importe se duplicó y llegaron boletas por 8 millones de pesos, y esperan llegar a pagar hasta 12 millones de pesos en un contexto en donde se está vendiendo menos y hay menos para vender. Esto, sin duda, no solo termina repercutiendo, como contábamos, por los precios y haciendo que la gente compre menos, sino que además va a tener un impacto directo en todas las fuentes de trabajo que genera, y que son muchas en la provincia de Santa Fe, la Cámara de la industria de carne y sus derivados. Con lo cual, el primer dato económico: está golpeado el consumo de carne y está golpeado la industria frigorífica, lo que va a traer consecuencias. Segundo dato preocupante de esta idea que contábamos al principio de cómo se logró ese famoso déficit cero del que tanto alardea el presidente Javier Milei, y que tiene que ver centralmente con estos datos, con el freno contundente de la economía, la caída de la actividad económica. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, reportó que en febrero las ventas en supermercados se desplomaron 11,4% respecto al igual mes de 2023. Y si uno mide el acumulado enero-febrero de 2024, la caída es mayor, 12,7% de forma interanual. El informe del INDEC también dice que el ticket promedio en los supermercados para este mes fue de 15.800 pesos. En el informe que daban este 24 de abril, eso que una vez se dice medio en broma, medio en serio, vas al súper y no gastás menos de... Bueno, el ticket promedio son 15.800 pesos y ha caído casi un 12% en los últimos 3 meses, la caída interanual enero-febrero, en el consumo. Lo que la gente compra en el súper está comprando menos. No solo las cosas están más caras, sino que además la gente compra menos en los supermercados. Lo mismo sucede en las estadísticas de ventas de los shoppings, que mostraron un marcado descenso
acá se redujeron casi el 20% interanual de febrero, muchísimo más que la comida. La gente primero recorta otras compras como la vestimenta o compras que se hacen en los shoppings, pero también está recortando el consumo de los supermercados. Segundo dato, decíamos, de esta idea de por qué se desacelera la inflación, por qué dan bien las cuentas al gobierno, y centralmente tiene que ver con que va estallando y frenándose toda la actividad económica, y esto también tiene resultados, como decíamos, en el mundo laboral. Y después, finalmente, el informe que hace el índice de producción industrial que genera la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana, FIEL, da un dato aún más preocupante y que profundiza este camino, y es el tercer dato que queríamos compartir en estos apuntes de esta semana. Que dice, registró en marzo este índice que mide el funcionamiento de la industria de la manufactura, registra una caída superior al promedio anual. Este mes, en marzo, registró una caída del 13,7% y ya va acumulando un retroceso del 10% en el primer trimestre del año. La industria se va frenando, los procesos económicos vinculados a la fábrica se van frenando, y la Fundación reveló que, por ejemplo, los despachos de cemento acumulan un año completo de retroceso que se aceleró después de noviembre y va mostrando una mayor contracción en las ventas a granel. Por otra parte, las industrias de metales básicas, explica el mismo estudio, que además de las medidas gremiales como las que conocíamos en el caso de Asindar, de los paros que hubo en torno a las suspensiones y al freno de las ventas, hubo un marcado retroceso en la producción primaria y elaborado de la siderurgia. Se paró la obra pública y se paró todo lo que tiene que ver con la producción de acero. Se paró la venta de cemento, se paró la producción de acero. En la producción automotriz, que durante muchos años fue, o por lo menos en los últimos años, fue uno de los líderes de la producción industrial en Argentina, la fabricación de autos, bueno, en marzo se profundizó la caída que se venía observando en los meses previos, con un importante recorte de la producción, tanto en automóviles como utilitarios, también un recorte en las exportaciones y por supuesto en los patentamientos. Lo que va enfrentando, acá vamos ya viendo alguna muestra de esto con las suspensiones que se anunciaban en General Motors en Santa Fe. Se patentan y se compran menos autos, por lo tanto la producción también cae, tanto de chatas como, acá no nos salva ni el campo, como suele decirse, tanto de autos como de chatas. Y esas son las principales ramas, ¿no?, que han tenido caída. Pero entre la rama de la actividad con mayor contracción al promedio, digamos, que han caído más, por supuesto está alimentos y bebidas, que volvió a mostrar un retroceso, una caída en la producción, tanto en lechería como en faena, como decíamos hoy, como en productos de panadería y bebidas. Y lo único que se ha recuperado industrialmente en el rubro alimentos en Santa Fe no es ni más ni menos que el aceite de soja, la producción de aceite de soja, que sigue apuntalando este bloque con expectativas también en la cosecha, ¿no? Más claro imposible, digo, todo lo que tiene que ver con el mercado interno y con lo que la gente consume, como alimentos, bebidas, lechería, faena y productos de panadería, cae estrepitosamente, se frena la producción porque se frena el consumo, y solamente algunas ramas como la producción de aceite de soja siguen adelante. Y un dato para cerrar este informe, estos datos industriales que tienen como trasfondo, cuando cae la industria y cuando se frena la economía, se ve claramente en la industria, y esto después tiene un claro correlato en los puestos de trabajo, tiene un claro correlato en los despidos, en las suspensiones que estamos viendo, y ya cuentan más de 10.000 en la provincia de Santa Fe. Pero escuchen este dato, digo, para pensar algunos relatos también en torno a la economía y algunos momentos de la Argentina. La industria registró en marzo una caída interanual, o sea, comparado con el año pasado, que en algunas actividades industriales fue similar al inicio de la pandemia de 2020. La caída de la industria en este momento con este plan económico arroja datos similares a cuando estaba toda la economía parada por la pandemia.
realmente catastrófico el efecto que está teniendo la política económica sobre la producción, sobre el empleo y sobre la industria. Y lo peor para el final. Dicen en este informe que decíamos hace la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, cierra el informe diciendo: no obstante el impas que puede haber en la caída en el corto plazo, no hay señales ni motores que apuntalen una acelerada reversión de la actual recesión industrial. No hay ninguna señal y ninguna perspectiva más allá de los discursos, más allá de las esperanzas, más allá de la idea de, bueno, ya va a venir lo bueno después de lo malo. Desde la industria y de los análisis económicos e industriales no hay ninguna perspectiva de que vaya a mejorar en el corto plazo esta caída de la industria, la producción y el empleo, que se compara, como decíamos, con los datos de plena pandemia.